Hola, mi nombre es Mariana González Pérez y el día de hoy vamos a hablar acerca de los fundamentos teóricos de la educación para el doctorado en educación que estamos cursando en la Universidad de Kotlin. Es un gusto para mí revisar un análisis comparativo de los conceptos de educación, pedagogía, didáctica e innovación educativa. Pues comencemos. Vamos a revisar diferentes puntos de vista de los autores a lo largo de la historia. Pues bien, el concepto de educación. La educación ha sido definida desde múltiples perspectivas a lo largo de la historia. A continuación, vamos a ver las principales concepciones, sus autores y las teorías que las fundamentan. Muy bien, hablemos acerca de los autores que hablan acerca de educación. Uno de ellos es Platón, que está situado en la historia del 427 al 347 a.C. Él definía la educación como un proceso de ascenso del alma hacia el conocimiento verdadero y el bien, una formación del ciudadano ideal para la ciudad. En este caso, hablamos acerca de una teoría, una corriente que nos habla acerca del idealismo filosófico, que la educación es el perfeccionamiento del alma racional. Esto lo habla en su obra La República. Pasemos a un poquito más actual de la historia, que sería John Dewey. John Dewey está situado en la historia de 1859 a 1952. Él nos habla acerca de la educación. Es una reconstrucción continua de la experiencia que añade sentido a la vida y aumenta la capacidad para poder dirigir lo que sería el curso de la experiencia siguiente. Es decir, nos prepara para la vida. Esta teoría, que es pragmática, y la corriente educativa progresiva, nos dice que el aprendizaje va a ser una experiencia activa. Siempre va a estar llenándose de fenómenos que van a enriquecer al individuo. Esto lo habla en su obra Democracia y Educación. Por otro lado tenemos a lo que sería Émile Durkheim. Émile nos habla acerca además está situado de 1858 a 1917 y nos habla acerca de que la educación es una acción ejercida por las generaciones adultas sobre quienes no están todavía maduros para la vida social, con el fin de suscitar y desarrollar estados físicos, intelectuales y morales. Esta corriente es sociológica en la educación, funciona para socializar y también alterna con la cuestión de la función reproductora en el orden social. Esto lo deja ver en su obra de Educación y Sociología Durkheim. Pasemos a un contexto más actual, que sería el de Paulo Freire. Suponemos que lo has escuchado porque hay muchas escuelas que lo tienen como nombre en agradecimiento a todo lo que aportó la educación. Entonces, hablaba acerca de la educación como una práctica de la libertad, un proceso dialógico de concientización mediante el cual los seres humanos transforman el mundo y se transforman a sí mismos. Esta corriente es crítica en la pedagogía, es una educación liberadora, dialoga y concientiza de manera crítica la educación. Esto lo vamos a encontrar en el libro Pedagogía del Oprimido del siglo XXI. Tenemos otro autor que también es muy famoso en la educación, que es Jean Piaget. De 1896 a 1980, él nos dio a conocer que la educación es el proceso de adaptación cognitiva del individuo al entorno mediante mecanismos de asimilación y acomodación. Es una construcción activa de conocimiento. Es parte de los constructivistas. Es un constructivismo genético, el aprendizaje como una construcción interna, y lo plasma en su obra 6 estudios de psicología. Después tenemos a Lev Vygotsky. Él está situado en la historia de 1896 a 1934. Nos habla acerca de la educación con relación a que es un proceso social,
cultural, de apropiación de la cultura y del lenguaje mediante la interacción con otros dentro de una zona de desarrollo próximo. Su corriente está basada en una teoría sociocultural, es constructivista social y aboga por lo que sería la mediación semiótica e interacción social. Lo vamos a ver plasmado todas estas ideas en lo que sería su obra Pensamiento y lenguaje. Habría que analizar diferentes perspectivas clave en la educación, por ejemplo, la filosófica. Platón, si bien concibe la educación como un ascenso intelectual y moral, la formación del ciudadano es virtuosa. Ese es el fin del proceso educativo. Mientras que, por ejemplo, Freire nos propone la educación como un acto político, dialógico, una liberación y una transformación de las estructuras opresoras. En cambio, el pragmatismo de Dewey nos habla acerca de la experiencia activa, ser el centro del aprendizaje, es aprender haciendo, es resolviendo problemas reales vinculados al entorno del alumno. El constructivismo, por ejemplo, de Piaget y Vygotsky, nos destaca acerca del conocimiento social, de las experiencias que puedan tener los diferentes alumnos, de manera que entiendan un contexto y apropien el aprendizaje. Y en cambio, Durkheim nos habla acerca de una función socializadora, nos habla acerca de la transmisión de normas y valores con cohesión social. En relación a la pedagogía, que vamos a entender como la disciplina que reflexiona, sistematiza y orienta el proceso, sus definiciones han evolucionado desde una ciencia del método hasta una praxis que es transformadora y crítica. Comencemos a ver a distintos autores con referencia a lo que pensaban de la pedagogía. Johann F. Herbart, de 1776 a 1841, nos decía que la pedagogía se trataba de una ciencia práctica, la cual tiene como por objeto la formación del carácter moral del educando, mediante la instrucción sistemática. Primeramente, una pedagogía científica, es decir, bajo el método tradicional científico. Esta teoría nos habla acerca de la instrucción como base del desarrollo moral y volitivo. Su obra se centra en la pedagogía general. Vamos a revisar ahora qué decía Froebel. Friedrich Froebel, de 1782 a 1852, nos dice que la pedagogía es el arte y la ciencia de guiar el desarrollo natural y libre del niño, potenciando sus capacidades innatas a través del juego y la creatividad. Esta teoría es un tanto, le llaman romántica, pedagogía romántica, porque es naturalista, porque ve el aprendizaje como un juego, es un medio central para que pueda adquirirse conocimientos. Froebel lo revisa en lo que sería su obra, La educación del hombre. Sigamos entonces con un ícono, y para mí, de las mejores educadoras que han existido en todo el mundo y en la historia, porque fue una mujer adelantada a su época. Ella es María Montessori. De 1870 a 1952, nos establece que la pedagogía es un método científico basado en la observación que hace el niño y la preparación en un ambiente ordenado. Estimula lo que sería el crecimiento del niño, favoreciendo su educación mediante las experiencias y la toma de la autonomía. La riqueza de este método es que hay una libertad en relación con los niños, donde vamos viendo, obviamente como facilitadores, como mediadores del conocimiento, que estén en plena seguridad, pero ellos van explorando su mundo y van entendiendo conceptos tanto matemáticos, sociales, lingüísticos. Su obra, que podríamos encontrar todo lo que mencionamos al respecto, sería Método Montessori, Libertad, Ambiente y Autocorrección. Muchos autores están en contra a veces de esta autora, porque nos habla acerca de la libertad, de la creencia, de la autonomía, independencia, de lo que sería la cuestión, por ejemplo, de respetar el ritmo del niño. Si bien es cierto, no vamos a caer en una indulgencia en donde pueda realizar cualquier actividad,
Obviamente hay que tener un entorno controlado, sin embargo, dejarle todos los recursos para que pueda ir aprendiendo a su paso. Por eso es una de las autores que más admiro. Pero bueno, sigamos. Celestine Freinet. Celestine Freinet la localizamos en la historia de 1896 a 1966. Nos habla acerca de que la pedagogía es una técnica donde la vida escolar va a ser una cooperativa centrada en la expresión libre, del texto libre y de la imprenta escolar como medios de comunicación. Es decir, siempre vamos a estar en una cuestión de relación todos los que estamos participando dentro de la comunidad escolar. Su teoría se basa en una pedagogía popular, cooperativa. Las técnicas de Freinet que son muy conocidas es la expresión, como la expresión oral, la expresión escrita, la cooperación, el trabajo en equipo. Y podemos encontrar, como su nombre lo indica, en el libro o la obra Técnicas de Freinet de la Educación Moderna, siglo XXI. Paulo Freire, volvemos a insistir en este autor porque dio demasiado a la educación. Nos dice que la pedagogía es una reflexión sobre el mundo para poderlo transmitir, para poderlo transformar, y que la pedagogía es generadora y nos ayuda a que el educando contemple la realidad para tener una conciencia crítica y formar entonces conocimientos que apoyen, ayuden, mejoren el mundo en el que está. Esta pedagogía crítica, además de que es una pedagogía en pro de que el oprimido salga de ese estado, podríamos hablar acerca de la transformación, de que la pedagogía es una generadora de movimientos sociales. Por otro lado, tenemos al autor Jorge La Rosa. Jorge La Rosa es de 1956, aún sigue vivo. Nos dice que la pedagogía es una experiencia de la alteridad, es un espacio de formación del sujeto que transforma el entorno y a sí mismo y revisa lo que sería su relación del individuo con otro ser y a su vez con el conocimiento. Esta pedagogía es una cuestión de fenomenología hermenéutica, en la cual hay una formación de transformación del individuo. La obra cumbre de este autor es la experiencia de la lectura. Estas corrientes pedagógicas fueron fundamentales. Podremos observar que algunas son distantes, ¿no? Por un lado, nos habla acerca de la cuestión de que el individuo va a ser un absorbente de lo que pasa en su contexto y otras donde por medio de observación va a ser un investigador de todo lo que ocurre en su entorno, lo va a comprender y va a crear posibilidades nuevas. Es importante también resaltar que, por ejemplo, la metodología científica que en algún momento acompañó la pedagogía no está del todo olvidada. Es necesaria derivado de que el ser humano debe de mantener ciertos recursos ahí permanentes en la mente para efecto de generar rutinas y esas rutinas a su vez nos generen una seguridad, una percepción de seguridad y a su vez también tengamos una prevención de algunas situaciones, como por ejemplo si un niño quiere empezar a leer, tendrá forzosamente que pasar por el método científico, derivado de la memorización, derivado de la repetición, pero podrá también ayudarse de métodos como el Montessori, donde empezamos a hacer una experiencia tangible, sensible, con los materiales que se han desarrollado para que puedan leer. Y si a esto lo absorbemos a lo que decía Paulo Freire, que es la pedagogía nos va a ayudar a transformar por conciencia crítica, cuando el niño lea un libro donde habla acerca de 1000 mundos o de miles formas de política o miles formas de economía, él va a tener un punto de vista individual crítico que va a apoyar para crear un juicio y ese juicio probablemente le ayude a cobrar conciencia
del contexto en donde está viviendo. Y esa conciencia, cuando ya llega a un aprendizaje real, podrá entonces optar por generar a su vez un mejor entorno, un conocimiento que apoye, ayude, facilite a los que vienen detrás de ese niño. Sigamos con la tarea que nos pidieron, que sería el revisar los conceptos de didáctica. En este caso, es una disciplina que estudia los procesos de enseñanza y aprendizaje. Sus métodos, estrategias y recursos han evolucionado desde una técnica de enseñar hasta una ciencia de mediación pedagógica y podría decir que inclusive tecnológica. Pues bien, hablemos acerca de las cuestiones, por ejemplo, en relación a la didáctica. En una tarea anterior nos mencionaron a Juan Amos Comenio, que estuvo situado de 1592 a 1670, y bueno, él define la didáctica como el arte universal de enseñar todo a todos, que era la pansofia. Esta manera rápida, agradable y sólida genera un sistema, y este sistema un método de enseñanza con base en una naturalidad que va de lo simple a lo complejo, que va de lo que serían cuestiones, por ejemplo, de esta teoría, una didáctica magna que le llaman, que sería ir gradualmente ir generando conocimientos por medio de estas herramientas, de lo simple a lo complejo, creyendo en un naturalismo pedagógico, teniendo intuición, gradualidad y actividad. Su obra cumbre, como su nombre lo indica, es Didáctica Magna. Tenemos otro autor que se llama Wolfgang Klafki. Él estuvo situado en 1927 hasta 2016. Su teoría nos decía que la teoría de la formación general, que analiza los contenidos educativos según su significado cultural, su valor formativo y presente y futuro didáctico, crítico y constructivista. Esto significa que entonces la didáctica tiene varios enfoques o varias aristas. El primero es que vamos a enseñar las cuestiones actuales, pero pensando en un futuro, que vamos a generar un punto de vista crítico y constructivo para que el educando entonces analice estos contenidos y absorba, haga suyo el conocimiento. En este caso, la teoría nos habla entonces acerca de un análisis didáctico del contenido y de una categoría formativa. Su obra cumbre es Estudios sobre Didáctica. Avanzando en la historia, podemos encontrar a Hilda Taba. Hilda Taba estuvo situada de 1902 a 1967. Su proceso en relación a la didáctica nos dice que es un proceso planificado, que toma decisiones estructurales, que toma decisiones curriculares basadas en el diagnóstico de necesidades, formulando objetivos muy claros y seleccionando, organizando contenidos y experiencias. En la didáctica entonces vamos a encontrar un modelo de diseño curricular, que es lo que actualmente en algunas escuelas podemos observar. La didáctica por objetivos y la racionalidad en la planificación. Su obra cumbre será Elaboración del currículo. Sigamos con Yves Cheval, de 1946, y tenemos que la didáctica para él es un proceso de transposición, por el cual el saber científico es transformado en un saber enseñable, es decir, transmitible en una institución. En este caso, la teoría es de la transposición didáctica, didáctica de las matemáticas, y hay un triángulo didáctico que se forma, sería docente, sería alumno y el conocimiento. De ahí su obra magna, que es la transposición didáctica. Ya por último tenemos a Guri Brousseau, en 1933, que nos dice que la didáctica es un conjunto de situaciones de enseñanza diseñados intencionalmente por el docente para que el alumno construya conocimiento como una respuesta a un problema. Su teoría nos habla acerca de las situaciones didácticas. Hay un contrato, es decir, hay un acuerdo entre ambas partes en relación a lo que se está absorbiendo
a lo que se está determinando. Por ejemplo, si un profesor nos habla acerca del cálculo de interés compuesto, nos dará los datos necesarios para poder generar un juicio crítico, aplicar la teoría y entonces tener una respuesta. Podríamos tener materiales didácticos donde nos vaya enseñando cada uno de los pasos o cada uno de los procesos para poder establecer una respuesta a ese problema. Su obra es la iniciación al estudio de la teoría de las situaciones didácticas. Y tenemos por último a Juan Manuel Álvarez Méndez, que nació en 1945 y nos dice que la didáctica es una actividad científica y práctica de la reflexión sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje con el fin de mejorarlos críticamente desde la práctica docente. Esta evaluación va a ser formativa, va a haber una investigación y su obra es evaluar para conocer, examinar para excluir. Dentro de las cuestiones de la didáctica, cabe señalar que estudie los principios, los métodos, las estrategias aplicables, sobre todo en cualquier área del conocimiento. Esta didáctica general está comprendida por los autores Comenio, Clarfi y Álvarez Méndez, que acabamos de revisar. La didáctica específica, pues la podemos observar en Shevard y Brousseau, que construyen teorías a partir de una ciencia, que serían las matemáticas. De gran importancia tiene que ver con la parte de lo que es el triángulo que les mencionaba, el triángulo didáctico, donde tenemos al docente, quien es el que diseña las situaciones de aprendizaje, el alumno que construye activamente a través de la experiencia un conocimiento, que en este caso sería el entregable, un conocimiento transformado y transpuesto. En relación a la innovación educativa, bueno, lo vamos a entender como la introducción deliberada de cambios en los sistemas, las prácticas, la cultura escolar con el propósito de mejorar la calidad del aprendizaje. Es una respuesta a lo que la sociedad y la tecnología dispone. Vamos a ver el cuadro comparativo ahora de la innovación y tenemos a diferentes autores como Michel Fulan, que nos dice que la innovación educativa es un proceso complejo y multidimensional, ya que el cambio involucra modificaciones de creencias, prácticas pedagógicas y cultura organizacional de manera sostenida en el tiempo. En cuanto a su teoría, pues es una teoría de cambio educativo, de desarrollo organizacional, de liderazgo transformacional y de cultura colaborativa como motores de cambio. Su obra son los nuevos significados del cambio en la educación. Tenemos también a la OCDE, a la UNESCO y pues estas dos organizaciones nos dicen que son nuevas prácticas, la innovación educativa, nuevos métodos, nuevos contenidos, tecnologías nuevas que nos ayudan a mejorar los resultados del aprendizaje. Es un proceso de transformación intencionada, contextualizada en las prácticas educativas y lo que se va a buscar es entonces generar una gestión del conocimiento y una mejora continua a escala nacional e internacional. Se pretende que esté orientada a la educación, a la equidad, la inclusión y la ciudadanía global. Y bueno, hay diferentes obras al respecto, pero podríamos hablar acerca de los ambientes de innovación educativa o también de la reimplantación de la educación, la primera por OCDE y la segunda por UNESCO. Tenemos dos autores más que son Seymour Papert, que es el que enarbola el uso de la tecnología digital como una herramienta cognitiva que permite entonces crear aprendizajes bajo diseño y fabricación de objetos con tecnología. Su obra se llama Mindstorm Basic Book. El otro autor es Clayton Christensen. Él cree en la innovación disruptiva, es decir, rompiendo moldes, donde las instituciones educativas van a ser más accesibles el servicio de educación en una alta calidad mediante lo que sería el uso de la tecnología. Hay sistemas híbridos y una de las obras que habla acerca de esto sería Disrupting Class. Y por último,
uno de los autores que nos habla acerca de un entorno de prácticas de aprendizaje a través de redes es George Siemens. Nos habla acerca del conectivismo, que nos habla acerca de cómo se conecta el conocimiento por medio de la tecnología en su obra Teoría del aprendizaje en la época digital o en la era digital. En relación a esto es importante mencionar que la innovación educativa pues pretende un cambio sistémico. ¿Qué es un cambio sistémico? Que transforme a la sociedad. Fullan y la OCDE enfatizan mucho la transformación de las creencias, de lo que serían las culturas y las políticas. No son solamente cuestiones de usar la tecnología, de usar la computadora, sino que va más allá. Va en relación a ser críticos, en relación a ser éticos en el uso de la tecnología. Otros autores como Parpart y Siemens podemos observar que utilizan la tecnología como un medio, más no un fin. Estas herramientas digitales van a ser importantes para poder construir el conocimiento, pero no por sí mismas, no el uso de la tecnología como tal es el que nos va a dar el conocimiento, sino la aplicación real del alumno y el docente con objetivos claros para poder transformar el conocimiento. Hablando acerca de disrupción e inclusión, podríamos conectar que Christensen es el que propone un modelo de democratización de la educación, el acceso total al aprendizaje, y esto significa que aprovechemos la tecnología para que les llegue a todos y sea más equitativo. En relación a la sostenibilidad, UNESCO nos orienta hacia esa justicia educativa y hacia el desarrollo sostenible, garantizando la pertenencia cultural y social del cambio. En pocas palabras, podríamos concluir que lo que sería la integración de la educación, pedagogía, didáctica e innovación educativa se refiere, la primera, en lo que sería la formación o el entendimiento de la formación de un conocimiento, ya sea de manera o en la dimensión cognitiva, social, moral y emocional. En la pedagogía, que bueno, va a ser la disciplina que va a estudiar todos los fenómenos que nos ayuden para poder adquirir educación. Va a generar teorías acerca de sus fines, fundamentos, praxis, en cualquier contexto histórico o social. Y la didáctica, así como la innovación educativa, van a ser aliadas. Si bien es cierto, la didáctica es una ciencia que revisa cuáles son los procesos de enseñanza-aprendizaje y crea o genera instrumentos, herramientas para que se facilite este aprendizaje, la innovación educativa va a ser el medio por el cual vamos a poder conseguir una mayor conectividad con nuestros alumnos y vamos a poder generar condiciones de equidad para que todos y cada uno de nosotros reciba educación. Bueno, pues con esto me despido, les agradezco su atención por cuestiones de trabajo. No puedo estar en el doctorado presencialmente y por eso estoy grabando estos videos. Estaremos en contacto en WhatsApp. Muchas gracias.